Bienvenidos a la asignatura Fundamentos de Química. Hoy el tema a tratar es enlace químico. Les saluda el profesor Dencio José Pacheco. Aunque el concepto de molécula se remonta al siglo XVII, no fue sino a principios del siglo XX que los químicos empezaron a comprender cómo y por qué se forman las moléculas. El primer avance en este sentido surgió con la propuesta de Gilbert Newton Lewis de que la formación de un enlace químico implica que los átomos compartan electrones. Hoy sabemos que un enlace covalente se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones y tiene lugar cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos es cero o es relativamente pequeña. Para ilustrar lo dicho, vamos a emplear dos ejemplos, la molécula de hidrógeno y la de fluoruro de hidrógeno. En la primera, los pares de electrones se comparten por igual entre los dos núcleos. Es decir, tenemos en este caso un enlace covalente no polar. Esto significa que la densidad de electrones es simétrica alrededor de la línea entre los dos núcleos. Por el contrario, en el caso del fluoruro de hidrógeno, los átomos enlazados tienen electronegatividad diferente, por lo que los pares electrónicos se comparten de manera desigual. En este caso tenemos un enlace covalente polar, lo cual significa que haya simetría en la distribución electrónica. Para representar esta asimetría en la densidad electrónica se usan dos tipos de notación. La primera emplea la letra griega delta, la cual, si va acompañada del signo negativo, indica una carga parcial negativa. Esto significa que el extremo flúor de la molécula es un poco más negativo que el extremo hidrógeno. El símbolo delta positivo sobre el átomo de hidrógeno indica una carga parcial positiva. O, lo que es lo mismo, el extremo de hidrógeno de la molécula es positivo respecto al extremo flúor. La segunda forma de indicar la polaridad es dibujar una flecha en forma tal que la punta esté dirigida hacia el extremo negativo del enlace y la parte trasera cruzada indique el extremo positivo, en este caso el hidrógeno. La separación de carga en un enlace covalente polar genera un dipolo eléctrico, es decir, un centro de carga positivo y uno negativo. Esta diferencia de carga se puede representar por un mapa de potencial electrostático, en el cual el color rojo indica una mayor densidad electrónica y el color azul una menor densidad electrónica. Dicho de otra manera, el color rojo indica una carga parcial negativa y el color azul una carga parcial positiva. Estos mapas de potencial electrostático son muy útiles para comparar la polaridad de diferentes moléculas. Para el caso de los haluros de hidrógeno esperamos que los dipolos sean diferentes porque cada átomo de halógeno tiene distinta electronegatividad, lo que nos indica que los átomos de esos elementos exhiben tendencias diferentes a atraer el par de electrones que comparten con el hidrógeno. Notamos que el enlace más polar es el del fluoruro de hidrógeno, que también es el que tiene la mayor diferencia de electronegatividad, lo cual se hace evidente en los mapas de potencial electrostático. Es conveniente expresar la polaridad de los enlaces en una escala numérica. Esta escala es el momento dipolar, definido como el producto de la distancia de separación de las cargas de igual magnitud pero de signo opuesto y la magnitud de la carga. El momento dipolar se expresa en debis y se mide colocando una muestra de la sustancia entre dos placas y aplicando un voltaje. Las moléculas polares como fluoruro de hidrógeno tienden a alinearse con el campo eléctrico, orientándose de acuerdo con su dipolo de enlace. Esto es, el extremo positivo se orienta hacia la placa negativa y el extremo negativo hacia la placa positiva. En general, conforme aumenta la diferencia de electronegatividad de las moléculas diatómicas, también lo hacen los momentos dipolares medidos, como se puede ver en la tabla. Debido a que la naturaleza del enlace es diferente, los compuestos covalentes o moleculares poseen propiedades que los diferencian apreciablemente de los compuestos iónicos.
Son gases líquidos o sólidos de bajo punto de fusión. Muchos son insolubles en disolventes polares. Casi todos son solubles en disolventes no polares, tales como hexano o tetracloruro de carbono, y en estado líquido o en disolución acuosa no son capaces de conducir la corriente eléctrica. Para ilustrar la grande diferencia que hay entre los compuestos iónicos y los covalentes, emplearemos el cloruro de sodio y el cloruro de hidrógeno. Podemos apreciar que mientras el cloruro de sodio es un sólido a temperatura ambiente, el cloruro de hidrógeno es un gas. Asimismo, es notorio la diferencia muy grande en los puntos de fusión y de ebullición. Estas diferencias se pueden explicar partiendo de la base que en los compuestos covalentes, los enlaces entre átomos dentro de una molécula, es decir, los enlaces intramoleculares, son relativamente fuertes, pero las fuerzas de atracción entre moléculas, a lo que denominamos fuerzas intermoleculares, son relativamente débiles. Como resultado, los puntos de fusión y de ebullición de los compuestos covalentes son siempre más bajos que los compuestos iónicos. Después de revisar estos conceptos, surge la pregunta fundamental: ¿cómo se forma el enlace covalente? Para dar respuesta a esta pregunta veremos el caso más sencillo, la reacción entre dos átomos de hidrógeno para formar la molécula diatómica de hidrógeno. Conforme los dos átomos de hidrógeno se van acercando desde una distancia grande, el electrón de cada átomo de hidrógeno es atraído por el núcleo del otro átomo, así como por su propio núcleo. Estos dos electrones tienen espines opuestos para así poder ocupar la misma región. Ambos electrones pueden ocupar de manera preferente la región entre los dos núcleos. En esta situación, ambos núcleos atraen con mucha fuerza a los electrones. Los dos átomos de hidrógeno comparten un par de electrones y se forma un enlace covalente sencillo. Decimos que los orbitales 1s se superponen en forma tal que ambos electrones ahora están en los orbitales de ambos átomos de hidrógeno. Mientras más cerca se encuentran los átomos, más cierto es esto. En este sentido, cada átomo de hidrógeno tiene entonces la configuración del helio, 1s2. Esta figura es una gráfica de la energía en función de la distancia. Los átomos enlazados alcanzan un nivel de energía menor, es decir, son más estables que los átomos separados. Sin embargo, a medida que los dos átomos se van aproximando, los dos núcleos, por tener carga positiva, ejercen una repulsión creciente entre sí. A cierta distancia se alcanza una energía mínima, menos 436 kJ por mol, la cual corresponde a la distribución más estable y ocurre a 0,74 angstrom, la distancia real entre los dos núcleos de hidrógeno en una molécula de hidrógeno. Cuando la distancia es mayor que esta, las fuerzas de atracción superan a la de repulsión y los átomos se atraen más. Si la separación es menor, las fuerzas de repulsión superan a las de atracción, por lo tanto dominan las fuerzas de repulsión y la distribución es menos estable. El modelo que acabamos de explicar se denomina teoría del enlace de valencia y tiene un concepto fundamental, y es que hay una gran concentración de la densidad electrónica entre los átomos enlazados, como es evidente del mapa de potencial electrostático de la molécula de hidrógeno. Es claro entonces que en todo enlace covalente existe una distancia internuclear a la cual las fuerzas de atracción y repulsión se equilibran y el enlace es más estable. Esta distancia recibe el nombre de longitud de enlace. A esa distancia, la combinación de los átomos enlazados es más estable en cuanto a energía que la de los átomos separados. Esta diferencia de energía recibe el nombre de energía de disociación de enlace o simplemente energía de enlace, la cual puede verse como la estabilización del enlace en comparación con los átomos separados. También puede describirse como la energía que debe suministrarse para separar los átomos por ruptura del enlace covalente. Los ejemplos que hemos mostrado hasta el momento son todos enlaces sencillos, pero no solamente se pueden formar enlaces covalentes sencillos,
También se pueden formar enlaces covalentes dobles y enlaces covalentes triples. En un enlace sencillo se comparte un par de electrones, en un enlace doble se comparten dos pares y en un enlace triple se comparten tres pares de electrones. La tendencia que se observa en el gráfico es que a mayor número de electrones compartidos, menor es la longitud del enlace y a su vez mayor es la energía del enlace. Dicho de otra forma, los enlaces más cortos son enlaces más fuertes. Para finalizar, debemos aclarar nuestra clasificación de los tipos de enlace, ya que el grado de compartición o transferencia de electrones depende de la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados. El enlace covalente no polar es un extremo y tiene lugar cuando los átomos son idénticos, o sea, la diferencia de electronegatividad es cero. En el enlace iónico, en el cual la transferencia de electrones es completa, representa el otro extremo y tiene lugar cuando interactúan dos elementos con electronegatividad muy diferente. Los enlaces covalentes polares pueden considerarse como intermedios entre los enlaces covalentes puros y los enlaces iónicos puros. En efecto, la polaridad de enlace a veces se describe en términos de carácter iónico parcial. Este suele aumentar con el incremento de la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman el enlace. Los cálculos con base en el momento dipolar medido del HCl indican alrededor del 17% de carácter iónico. Por otro lado, cuando la interacción entre cationes y aniones es muy fuerte, existe cierto grado de compartición electrónica. En estos casos podemos considerar que el compuesto iónico también tiene cierto carácter covalente parcial. En resumen, podemos describir el enlace químico como un continuo que puede representarse como lo vemos en el gráfico. Hasta el momento, hemos avanzado en el conocimiento de cómo están constituidos los átomos y cómo se enlazan para formar los compuestos. Junto con el desarrollo de la tabla periódica, estos conceptos le han permitido a los químicos, entre otras cosas, determinar la estructura de una gran diversidad de compuestos. La molécula que vemos en el video es la combinación de vitamina B12, también llamada cianocobalamina, y un péptido denominado PYY336. Este péptido se produce en el intestino delgado y su principal efecto es disminuir el apetito. Está representado por la cinta verde azul plegada a manera de cable telefónico. La vitamina B12 está representada por el modelo de tubos. Este conjugado de vitamina B12 y péptido está siendo ensayado por su potencial efecto anorético para tratar la obesidad. Es notorio que su estructura es compleja, pero en la actualidad somos capaces de determinarla con relativa facilidad. Podemos establecer la posición exacta de cada átomo, con qué otro átomo está enlazado, así como su geometría. Es como si pudiéramos meternos en la molécula y observar su constitución. Ver, por ejemplo, el ion cobalto de color rosado que hace parte de la estructura de la vitamina B12, que establece enlaces iónicos con algunos átomos que lo rodean. Dichos enlaces se representan por líneas punteadas. Los átomos de nitrógeno representados en color azul forman enlaces covalentes con átomos de carbono. Todo esto es posible gracias a la teoría desarrollada desde los albores de la ciencia química.